Padre, gracias te damos, Señor, hoy en esta hora. Bendecimos tu nombre una vez más, Señor. Reconocemos que eres tú nuestro único Dios. Que así como hemos alabado y bendecido tu nombre, Señor, que seas tú obrando en cada uno de nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres, Señor, el que pones en nosotros tanto el querer como el hacer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cerca de Dios, todo puede resolverse. Vaya conmigo a la palabra de Dios, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Cerca de Dios, todo puede resolverse. ¿Cuántos lo creen? Cerca de Dios, todo puede resolverse. Miren, ¿cuántos han pasado por dificultades, por problemas, por situaciones estresantes en su vida? Yo creo que todos. Todos hemos en algún momento vivido alguna de estas situaciones que a veces no sabemos qué hacer. Pero, ¿cuántos podemos decir que al pasar por una situación de estas, una situación difícil, podemos decir, tuve un buen comportamiento como hijo de Dios? ¿Y cuántos podemos decir, realmente creo que me faltó fe, creo que no me comporté como un verdadero o una verdadera hija de Dios, simplemente hice como en ese momento pude resolver? Algunas veces muchos van a venir a decirnos en medio de los problemas, en medio de las situaciones difíciles, vienen y nos dicen, tenga fe, tenga confianza, espere en Dios. Pues sí, es fácil decirlo, pero cuando estás en la situación, a veces no es tan sencillo. Dices tú, pues es que si ya tengo fe, pues es que si estoy confiando en Dios, es que sí le estoy creyendo al Señor, pero aún así siento que me hundo, no miro por dónde pueda venir una respuesta. ¿Alguien lo ha sentido así? Miro una que otra cabecita agitándose. En mi vida esto es algo muy común, y hace poco meditando en ello, decía yo, ¿de dónde viene todo esto? Y llegué a un punto donde recordaba mi niñez, donde siempre, cuando había problemas, oía decir a mi madre, ¿cómo quisiera prender un cohete e irme lejos de aquí y no volver a saber más de nada? Y uno era niño y decía uno, no, pues donde uno la mire que empieza a volar, se pesca uno y allá va uno con ella, ¿va? Sin saber si uno era el problema o no. Fue algo tan vivo en mi interior, en mi ser, que a veces así deseamos. Queremos salir corriendo, salir huyendo cuando viene el problema, al menos alejarte por un par de horas, poder estar en un lugar donde nada de esto esté ocurriendo y poder aclarar tus pensamientos y poderte salir un ratito de todos esos problemas. Sin embargo, a veces no es realmente lo correcto. Le digo, esta fue la situación, lo que yo oía muy comúnmente decir de mi madre. Fíjese, y la crianza de parte de mi padre fue muy diferente. Ese agarraba el cohete y sí se perdía por 2, 3 días. Muy diferente, totalmente diferente, pero a donde vamos a ir el día de hoy es ciertos personajes en la Biblia han pasado por situaciones extremadamente graves para ellos, han decidido huir de todo. Debe haber algunos personajes que han deseado morir. Yo no sé si eso haya pasado por su mente. Decir, Señor, ya mejor quítame la vida, Señor, ya tantos problemas, ya no quiero estar aquí. Pues estos personajes que usted los encuentra aquí en la palabra de Dios, lo pedían constantemente, tan grande era su situación. Algunos otros preferían huir. ¿Se acuerda de Jonás? Y no le vamos a predicar ahora de Jonás. Dios le dijo a Jonás, quiero que vayas y prediques a tal lugar. Y no, agarró para el lado contrario y dijo, yo no quiero saber nada de eso. Así de estresantes, así de difíciles a veces son las situaciones en las que nos enfrentamos. Mire, personajes bíblicos que literalmente hablaban con Dios y cuando veían situaciones que no eran de su agrado, salían huyendo lejos.
Personajes bíblicos que después de ver la manifestación del poder de Dios, ante cualquier amenaza dudaban y huían. Personajes bíblicos que Dios los usaba grandemente para traer su mensaje en tiempos de angustia, pero cuando no miraban el resultado, que el resultado fuera a su favor, se frustraban y dudaban y deseaban nunca más o nunca antes haber trabajado para Dios. Jeremías capítulo 1, versículo 4 y 5 encontramos el llamamiento de Jeremías. Dice así: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Esto era algo para Jeremías que estaba firmemente puesto en su vida. Dios es el que me ha llamado para hacer esta obra. El mandato de Dios a Jeremías, versículo 17, mismo capítulo, le dice Dios a Jeremías, tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande, no temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Este era el mandato de parte de Dios. Vas a ir y vas a ir a decir, Jeremías, todo lo que yo te mande, todo lo que yo te diga. Esa era la misión de Jeremías, enseñar, predicar, mostrar, profetizarle al pueblo de Israel lo que Dios estaba mandando para sus tiempos. El pueblo de Israel estaba viviendo en un tiempo de mucho pecado. ¿Y qué tipo de pecado era este? Pues el pueblo de Israel estaba confiando más en dioses falsos que en el Dios que los sacó de la esclavitud de Egipto. Este era uno de los más grandes pecados que estaban ocurriendo en el tiempo de Jeremías. Y es que era más cómodo tener un Dios falso y pedirle que me dé ciertas cosas a tener que obedecer a un Dios verdadero, pero que me da mandamientos. ¿Les suena algo parecido? Es más fácil servir a un Dios falso, que simplemente voy y le pido lo que yo quiera, a servir a un Dios verdadero que me dice, estos son mis mandamientos, esto es lo que quiero que hagas. Es mucho más difícil. Y esto es lo que pasaba en el tiempo de Jeremías. Ya no le creían a Dios, ni tampoco tenían temor de él. Pero Dios no dejaba de hablar a su pueblo a través de profetas. Capítulo 6 de Jeremías, versículo 8, le dice, corrígete Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Constantemente Dios estaba haciendo el llamado a su pueblo para que tuvieran un cambio en su vida. La forma de predicarles de Jeremías era algo muy particular. Recuerda, uno de los más famosos es la señal del alfarero y el barro. Que le dice Dios a Jeremías, vete a la casa del alfarero y date cuenta cómo el alfarero trabaja el barro y hace la vasija, y cuando la vasija está lista, si no le gusta, la quiebra y vuelve a hacer otra. Dice Dios, yo no podré yo hacer lo mismo. Yo soy el alfarero, dice él, y ustedes son el barro. ¿De dónde fuimos hechos? La tierra. Pues entonces, si algo no me gusta, dice, lo voy a quebrar y lo voy a volver a hacer. En Jeremías capítulo 13, le dice Dios a Jeremías, ve y cómprate un cinto. Va y compra el cinto Jeremías y le dice ahora Dios, ahora quiero que vayas y lo escondas cerca del río Éufrates. Lo vas a esconder por ahí y ahí déjalo. Y luego dice Jeremías, después de un tiempo me vuelve a hablar Dios y me dice, ves por el cinto. Voy por el cinto y resulta que estaba todo podrido. Ya no servía para nada. Dice el capítulo 13, versículo 8, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles,
y postrarse ante ellos vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es bueno. Y situaciones así, si a usted le interesa más, puede buscar ahí en Jeremías la forma en que Dios hablaba a su pueblo y les daba ejemplos. Y todo esto Jeremías lo traía al pueblo. Aún así el pueblo no quería escuchar. Jeremías, según la historia, dice que predicó por 40 años y no vio una sola persona que se arrepintiera de sus malos caminos. Dígame usted si esto no es frustrante. Es como si Jeremías prácticamente estaba parado frente a una pared de ladrillo diciéndoles todo lo que Dios esperaba que hicieran, y la pared simplemente no se movía, no hacía nada. Esto es lo que vivía Jeremías. Esto lo llevó a una gran frustración. Vaya conmigo al capítulo 20, versículo 14, hablando Jeremías, dice: maldito el día en que nací, el día que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo: hijo varón te es nacido, haciéndole alegrarse así mucho. ¿Para qué salí del vientre? Dice el 18, para ver trabajo y dolor, y que mis días se gastasen en afrenta. Jeremías era alguien que sabía específicamente cuál era el propósito que Dios tenía con él. Y todavía más frustrante, que se prestaba y decía: sí, Señor, dime qué quieres que les diga y dime qué quieres que haga y yo voy y lo hago. Y iba y lo hacía, pero no miraba ningún resultado de su trabajo. No miraba nada que pudiera él decir: ya se está haciendo la voluntad de Dios, las personas se están cambiando, las personas se están arrepintiendo, las personas están viniendo ahora a conocer más de Dios y están dejando a sus dioses falsos. No había nada de eso en su vida. Y era tanta la frustración que él mejor deseaba nunca haber nacido. Pero Dios siempre estuvo con él fortaleciendo. Y mismo Jeremías sabía que había algo en él que simplemente no lo dejaba estar tranquilo. Capítulo 20, versículo 9 y 10. Y dije: no me acordaré más de él. ¿De quién habla aquí? Estaba Jeremías hablando y diciendo: ya no voy a hacer la voluntad de Dios. Ya me cansé, ya estoy frustrado, nada sucede, nada pasa como yo estoy esperando. Y dijo: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, decía Jeremías. Y todo esto es lo que pasaba en la vida de Jeremías. Usted ya vio todo lo que Dios le mandó, que era, no era algo como que él se imaginaba, sino que Dios le dijo: desde aún en el vientre de tu madre yo te escogí para que lleves este trabajo. Mas sin embargo, hay algo que Jeremías no entendía. Jeremías quería ver el resultado que él quería, por eso se frustraba. Pero si nosotros podemos ver todo el panorama, Dios lo iba a bendecir por estar cumpliendo su plan, su propósito en su vida. A veces es lo que nos frustra, a veces es lo que nos atormenta. No estar viendo lo que nosotros deseamos. Pero si nos ponemos a analizar, simplemente nos corresponde obedecer. Ves y dile. La orden para Jeremías era solamente: ves y dile. Esa era la orden. Y en eso tenía que haberse gozado y en eso tenía que haberse alegrado. Yo cumplí con lo que Dios me estaba pidiendo. Otro personaje muy conocido es Elías. Su historia la encuentra en Primera de Reyes, capítulo 18. Elías, un profeta de parte de Dios, alguien que también tenía un llamado. Dios le había dicho a Elías: ¿sabes de qué, Elías? Ora para que no llueva. Voy a castigar a la ciudad sin agua. Y Elías oraba y no llovía. Y Dios le dijo en otra ocasión:
Elías, ora para que llueva. Y habían pasado más de 3 años sin lluvia. Y Elías oró y llovió. Era un hombre que podríamos decir, wow, tenía mucha comunicación de parte de Dios y estaba bien seguro de lo que Dios le estaba hablando y le estaba diciendo, tanto que una vez se atrevió y les dijo, a ver, ¿ustedes quién dicen que es Dios? Y ellos tenían a un Dios falso llamado Baal, y todos decían, no, pues Baal es Dios. Y les dijo, junten a todos sus profetas, a todos los profetas de Baal. Y dijo él creía que solamente era él, y solamente yo he quedado de profeta de Jehová. Así que vamos a hacer esto, cada quien va a agarrar un animal, un toro, una vaca, lo vamos a hacer en sacrificio, lo vamos a poner sobre leña, y el Dios que mande fuego, ese va a ser el Dios verdadero. Y los profetas de Baal, dicen que eran más de 150, prepararon el altar, pusieron todo y empezaban a brincar, a saltar y a gritar y a decir y a clamar a su Dios Baal, pero nada sucedía. Imagínense poderse atrever a enfrentar a al menos nada más ahí 150 profetas de un Dios falso. Y todavía Elías se burlaba de ellos, les decía, grítenle más fuerte, háblenle más recio, a lo mejor está ocupado o está haciendo alguna necesidad o no sé qué está pasando con él. Y los profetas de Baal se rasgaban y cortaban, sangraban delante de él para que se manifestara el poder de su Dios y nada ocurría. Sin embargo, cuando fue el turno del profeta Elías, puso aquel animal sobre el altar, sobre la leña, y todavía echó mucha agua sobre todo esto. Y cuando clamó a Dios, cayó fuego del cielo y consumió esa ofrenda, y aún el agua, dice que estaba ahí, se consumió. Tener esa seguridad de que Dios va a hacer las cosas y que no vas a hacer burla, que lo que Dios te está hablando es realmente lo que va a suceder. Yo creo que no cualquiera, y ese profeta así lo hacía. Pero ¿qué ocurrió después? Pues después de todo esto, la esposa del rey Acab, Jezabel, lo manda a amenazar y le dice, Dios me añada aún si para mañana a estas horas no estás muerto como murieron algunos de los profetas. ¿Y qué haría usted en ese caso? Después de ver la gloria de Dios y ver manifestado su poder y ver que Dios hizo que descendiera fuego del cielo, después de una amenaza así de que mañana para estas horas vas a estar muerto, ¿qué haríamos? Pues Elías huyó, tuvo miedo, tuvo temor. Y allá donde se fue a esconder, donde se fue a guardar, dice que clamaba a Dios y decía, Señor, mejor quítame la vida. Elías esperaba que el rey Acab, que la reina Jezabel se arrepintieran, cayeran de rodillas, pudieran confesar que Jehová era Dios, mas sin embargo, no era lo que Elías esperaba, no el plan que Dios tenía que hacer con ese pueblo. A veces es lo que nos frustra. Y quiero que este día se lleve en su mente que sepa diferenciar entre lo que yo estoy esperando y poderle pedir a Dios que me muestre su plan y su propósito. Porque a veces lo que yo estoy esperando, pensando que es el plan y el propósito de Dios, no se cumple, me frustra, me cansa, me desespera. Sin embargo, cuando podemos ver que Dios está obrando en todas las cosas, nos queda más que decir, Señor, gracias por usarme, gracias por ayudarme a llevar tu palabra, a llevar tu mensaje. Tal vez no es como yo lo quisiera, tal vez no es como yo lo esperara, pero sé que tu plan y tu propósito es mucho mejor que el mío. Recuerda, en el Nuevo Testamento, ¿cuántos discípulos tenía Jesús? ¿Alguien sabe? 12. ¿Y cuántos estaban con él cuando estaba en la cruz? Uno solamente. ¿Qué pasó? ¿Dónde están los otros que decían, Señor, contigo hasta la muerte, Señor? Nosotros creemos que tú eres el Hijo de Dios. Discípulos que habían visto muchos milagros, muchas sanidades, discípulos que habían visto a ciegos recuperar la vista, que habían visto a paralíticos pararse así en ese instante,
habían visto alimentar a más de 5,000 gentes, habían visto a leprosos sanar, pero al momento del problema, al momento de la situación difícil, vámonos. Uno de ellos, uno de los 12, lo traicionó. Quedaban 11. De los 11, lo que nos marca en el arresto de Jesús, usted lo puede ver al final de cada evangelio, el arresto de Jesús, lo que nos dice es que uno sacó su espada y le mochó la oreja a un soldado, Pedro. Pero los otros 10 se fueron. Ahora que parecía muy valiente, que quería defender la causa, que decía, no, yo estoy con él, hasta parecía como que iba a ser crucificado juntamente con él. Lo fue siguiendo de lejos, lo fue siguiendo de lejos. Cuando le decían, tú eres uno de ellos también. No, yo no soy. 3 veces lo negó. Y al momento de ser Jesús crucificado, la Biblia no nos dice que él estaba ahí. Solamente nos menciona que Juan estaba ahí, el discípulo amado. Uno lo traicionó y 10 más, no se supo más de ellos. Son situaciones en las que todavía después de resucitar, Jesús nos dijo, bueno, pues nada más mi discípulo amado que estuvo conmigo hasta el final, es el que le voy a dar una comisión, es el que va a seguir creciendo, es el que le voy a seguir instruyendo. O no, júntalos a todos. En tal lugar diles que ahí voy a estar. Bueno, menos el que ya se había quitado la vida, el que lo traicionó. Y aquel que lo negó 3 veces, a Pedro, 3 veces le preguntó, Pedro, ¿realmente me amas? Pedro decía, Señor, tú sabes que te amo. Y era necesario que confesara 3 veces que lo amaba. Es fácil para nosotros decir, pues que cobardes, después de todo lo que vieron, después de todo lo que Dios les mostró, pues ahora no, pues cuando viene el problema, ahora sí todos salen huyendo. Ya lo dijo el hermano. Así somos, así somos. Nos gusta las bendiciones, nos gusta que nos vaya bien, nos gusta que todo salga bien, que haga milagros. Pero cuando viene la necesidad de nuestras vidas, a veces hasta pensamos, no, es que yo ya no quiero saber nada de esto, o sea, ahorita no tengo mente para leer la Biblia, no tengo tiempo para orar, tengo que ocuparme de otras muchas cosas porque Dios no me ha resuelto como yo quería. Que decía Jeremías, traté de alejarme y dije, ya no voy a hablar de ti, ya no voy a hablar en tu nombre. Pero ahí podemos ver que hay alguien intercediendo por nosotros. El Espíritu Santo dice que gime dentro de nosotros. Son momentos en los que a veces decimos, es que ahorita no, ni siquiera sé qué pedirle, ni siquiera sé qué orar, ni siquiera sé qué hablar. Yo le recomiendo, simplemente se postre y le diga al Espíritu Santo, tú hazlo, Señor. Tú hazlo, porque así lo dice su palabra. Que aunque con nosotros no sepamos qué pedir, Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y le puedo asegurar que las cosas van a cambiar. Que cuando no sabemos cómo presentarnos delante de Dios, Él clama y dice, Abba, Padre. Amén. Y aún cuando muchas veces hemos tomado las mismas reacciones y hemos huido y hemos escapado de estos problemas, Dios nos dice en 2 de Timoteo 2:13, si ustedes fueran infieles, yo permanezco fiel. No puedo negarme a mí mismo. Así es Dios. Así de grande es el amor de nuestro Dios. Miren, ya para terminar, viendo todo el panorama desde acá de lejecitos, y es más fácil, cuando mira uno la vida de alguien y todos los problemas que está pasando, dice uno, ay, tan fácil que es que haga esto y esto el hermano, pero cuando estamos dentro del problema, dentro de la burbuja, nosotros mismos nos estamos ahogando y no sabemos, pero mire, déjele muestro el panorama acerca de estos 3 personajes, bueno, de estas 3 historias que vimos, de cómo se frustraban. Jeremías quería ver a todo Israel arrepentido. Elías tal vez esperaba que todo el pueblo lo defendiera, que Acab y Jezabel lo honraran y se postraran ante Dios. Los discípulos, que Jesús, como Hijo de Dios, mostrara su poder contra sus enemigos. Pero el plan de Dios era mucho más grande.
En el tiempo de Jeremías, Dios quería mostrarle al pueblo que no estaba mintiendo, que si él había dicho que venía un castigo, así iba a suceder. Y Dios sigue en la misma posición. Él no está mintiendo. En el tiempo de Elías, Dios quería mostrar que no había un Dios como él, en el que pudiéramos confiar. Nadie más responde, solamente él. Y en el tiempo de los discípulos, Dios sabía que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Dios podía mostrar su poder, y bajarlo de la cruz y hacer que cayera un rayo sobre todos esos romanos y que las cosas fueran diferentes, pero el plan y el propósito de Dios era mucho más grande. Lo mismo sucede en nuestras vidas. A veces no entendemos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no pasa? ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué no hace el otro? ¿Por qué? ¿Por qué nada cambia? ¿Sabe? Lo único que nos corresponde es, y lo digo por mí, agachar la cabeza y decir, Señor, no se haga como yo quiero, Señor. Hágase como tú tienes planeado. Dice el Señor, yo sé los planes que tengo con ustedes. Planes de bien y no planes de mal. Ahí está el ejemplo de otro hombre. Recorrió muchas ciudades llevando el evangelio. Escribió 3/4 partes del Nuevo Testamento. Donde quiera que se paraba, iniciaba una iglesia. Sufrió naufragios, estuvo en peligro de muerte en el mar, fue picado por serpientes, fue atado con cadenas, fue puesto en prisiones, fue azotado. Y cuando tuvo un problema, cuando tenía un aguijón, no especifica qué exactamente qué era el aguijón, él clamaba a Dios y le decía, Señor, quita este aguijón de mí, Señor, porque yo quisiera llegar más lejos, ir a predicar a más personas, Señor, pero este aguijón me está atormentando. Dios me dijo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es frustrante que las cosas no se arreglen a mi manera, en mi tiempo, en mi forma, pero eso no significa que Dios nos haya abandonado. En realidad, lo que Dios quiere mostrarnos es que lo único que necesito es estar cerca de Él. Y todo lo demás se resolverá. Cerca de Dios, todo puede resolverse. Mire, lo que quiero que se lleve también en esta mañana es que Dios no se escandaliza por su reacción. Tal vez nosotros hemos salido huyendo. Tal vez nos hemos negado como Jeremías. Ya no voy a hablar más de Dios. Ya no quiero saber más de eso. Ya no quiero saber más de ir a la iglesia. Ya no quiero saber más de ir a predicarle a alguien, de ir a orar por los enfermos. Ya no quiero saber más de entregar diezmos, de entregar ofrendas. Y mira, no miro que esto cambie. Dios no se escandaliza por nuestra reacción. Dios no se escandaliza por nuestra actitud. Ni siquiera nos rechaza después de haber salido huyendo, de habernos negado a cumplir con algo que Él estipuló en su palabra. Él nos ama, está esperando que cada uno regresemos arrepentidos y podamos decirle, yo sigo confiando en ti, Padre, a pesar de cómo se mira la situación. Tal vez tengo mucho tiempo que no ha llegado la sanidad. Tengo mucho tiempo pidiendo por mejor estabilidad económica y una cosa tras otra no llega. Tengo mucho tiempo pidiendo que Dios me dé las palabras para predicarle a alguien más y cuando estoy ahí, nada sale. Nada puedo decir, nada puedo hablar. Tal vez tengo mucho tiempo pidiendo que Dios me use. Nada pasa. Tal vez ya hemos renunciado a todo eso y hemos dicho, ya me cansé, ya no quiero saber nada de eso. Pues Dios no se escandaliza de nada de eso. Lo único que sí quiere oír de tus labios es que le digas que sigues confiando en Él. Que a pesar de todo, sigues confiando en Él. El día de hoy quiero invitarle a que hable con Dios.
incline su rostro, empieza a hablar con Él. Digo, todas estas situaciones a veces se vuelven muy personales. A veces ni siquiera nos atrevemos a decirlo en la iglesia porque decimos, ¿qué van a decir? Que no tengo fe. ¿Qué van a decir? Que no he podido sobrepasar este problema. Pero el día de hoy quiero que usted pueda hablar con Dios y decirle, Señor, realmente sí os sigo confiando. Realmente, perdóname porque me he frustrado, porque me he cansado, porque las cosas quiero que se resuelvan a mi modo, Señor, pero el día de hoy quiero decirte, Señor, que sigo esperando en ti, conforme a tu voluntad. Y si alguno necesita que oren por él, pase al frente, podemos orar, podemos apoyarle en oración. Pero hable con Dios. Señor, el día de hoy venimos delante de ti, Señor, como esas personas, Señor, que muchas veces, Señor, hemos salido huyendo, Señor, de los problemas. Tal vez, Señor, así como Jeremías, Señor, decimos, ¿para qué les hablo? ¿Para qué les predico si no van a entender, si no hacen cambios? Señor, tú no nos has enviado a cambiar a nadie, Señor. Tú nos enviaste a llevar tu palabra y tu mensaje y tu evangelio, Señor. Tú nos has enviado, Señor, para que podamos compartir tu palabra, Señor, y aquellas personas que están sufriendo y están padeciendo, Señor, también puedan tener la esperanza de la vida eterna, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que no es, Señor, el resultado que nosotros esperamos, Señor. Que tu plan y tu propósito es mucho más grande, Señor, de lo que nosotros podamos imaginar, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener contentamiento simplemente por el haberte obedecido, Señor. Gracias te doy, Señor, por tu pueblo, por tu iglesia, Señor. Tú conoces nuestros corazones, Señor. Tú sabes lo que hay en nuestras vidas, Señor. Tú sabes, Señor, de las cosas que hemos tal vez salido huyendo, de las cosas que nos hemos escondido, Padre. Pero aún así, Señor, tu palabra dice, Señor, que tú permaneces fiel, Señor. Y declaramos, Señor, que tu Espíritu Santo reina en cada uno de nosotros, Señor. Que así como a Jeremías, Señor, queríamos callar, Señor, y queríamos escondernos y queríamos irnos muy lejos, Señor. Pero algo empezaba a arder dentro de nosotros, Señor. Y aún se sentía hasta nuestros huesos, Señor, y no nos permitía callar, Señor. Y aunque en nuestro cuerpo haya enfermedad, aunque en nuestro cuerpo haya escasez, Señor, aunque en nuestra vida, Señor, estamos, Señor, tal vez deseando tantas cosas, Señor, y nada sucede, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, nos levanta, Señor, y nos da esperanza conforme a tu voluntad, Padre. Señor, no queremos otra cosa, Señor, sino que venga y reine tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, qué tan importante es todo esto, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.